Este ha estado ya cociendo un ratito. Dependiendo de la variedad de patata, tardaréis más o menos. Pero cuando veáis que tiene así como buena pinta, lo terminamos. Bajo al mínimo. Voy a coger un poquito de perejil. No hay plato menorquín que perdone el perejil. No lo machaquéis para que no pierda el aceite esencial que tiene. Si machaquéis una hierba fresca y de repente todo huele a esa hierba fresca, es que la habéis estropeado un poco. Ponemos el perejil dentro. Y voy a terminar con un pelín de caldo. Mirad, he utilizado prácticamente todo el litro, ¿eh? A base de ir echando y dejar que vaya evaporando. Eso es una panadera. Y ahora, el filetito de salmonete que tenía aquí esperándome con la piel para arriba, que es mucho más bonito. Nada, solo va a necesitar un meneíto de 1 minuto. He probado de sal, está maravilloso. Recordad probar al final porque hemos salado el sofrito, hemos salado los filetes de salmonete. Y así sabemos que está perfecto de sal. El pequeño meneíto, lo justo para no romper el pescado. Y aquí apago, dejo reposar 1 minuto, esto está apagado. Y me voy a buscar a Pep, que esto lo tenemos que probar. El premio era probarlo ahora. T'ha quedat sensacional, eh? I a part, a l'entorn de menjar-ho aquí al claustre de Sant Francesc del Museu de Menorca, amb la teva companyia, és que llavors ja és irrepetible. Pero está bueno por el producto, ¿eh? Por el producto de Menorca que se nota y vamos a brindar con vino de Menorca, ¿no? Exacte. Pero para que me pongas el gomet en la panadera de pescado. I tant, m'has ¿Sí? convençut. Un gomet ben gros, se la mereix. Vale. Está buenísimo. Está mal que yo lo diga, ¿no? El sofrit aquest, amb la velocitat que l'agafa, la paciència que dius, és impecable.